Gloria a Dios. Un saludo a todos. Amén. Un saludo a todos, muy contentos de poder estar aquí. Como ha dicho nuestro pastor, pues mi esposa hoy no ha podido venir porque ha tenido que estar atendiendo allá en la iglesia el asunto de la alabanza. No podía dejar este tipo de ministerio hoy. Me acompaña mi hermano, con nuestro hermano Manuel, y es un hermano muy conocido y muy querido ahí en la iglesia. Y bueno, esperamos ser de edificación, ¿verdad? Para eso Dios nos capacita, para eso Dios da gracia a cada uno de nosotros, para poder verificarnos cuando nos reunimos en la iglesia, ¿verdad que sí? Es que vamos a confiar en que Dios lo hará esta mañana, a través de su palabra. Hemos de un pasaje que nos dará pie a una reflexión, a una palabra que tiene que ver con nuestro perfeccionamiento, nuestra santificación, nuestro perfeccionarnos en las áreas que Dios quiere ir tocando a sus tiempos, ¿verdad? De su manera. Yo el título que le he puesto a este mensaje es La prueba que saca a luz nuestras verdades. Dios nos prueba, Dios nos mete en situaciones a veces para sacar a luz cosas que ni nosotros pensamos que están ahí. ¿Para qué? Para perfeccionarnos. Nunca va a ser para condenarnos o para echarnos a su encargo. Es para perfeccionarnos, para santificarnos. Dios nos salva, pero también nos quiere santificar. Dios nos pasa de muerte a vida en Cristo por la fe en Él, ¿verdad que sí? Pero no solamente eso, no solamente nos da la salvación en Cristo. Él también quiere que adquiramos el carácter propio de Cristo, del hombre perfecto, del Hijo de Dios. Con la salvación nosotros entramos en la vida eterna, pero con la santificación entramos a una forma de vida diferente. Con la salvación nosotros venimos a ser hijos de Dios, cambia nuestra identidad. Éramos pecadores, éramos enemigos, ahora venimos a ser hijos de Dios. Pero con esa santificación que Dios también hace en nosotros, venimos a pensar, a actuar, a vivir como corresponde a un hijo de Dios. Porque Dios no quiere que solamente seamos hijos, quiere que seamos hijos que reflejemos la imagen del Padre. ¿O no es así? La imagen y la semejanza que se perdió por causa del pecado, ¿verdad? Que restaurar también. No solamente la identidad, también el comportamiento. Por la salvación nosotros adquirimos una herencia, que es el reino de Dios, pero con la santificación adquirimos los principios y los valores que rigen en ese reino, y eso es importante que lo podamos tomar también. La santificación, así como la salvación, es algo que ocurre en un momento, ¿verdad? Nosotros recibimos a Cristo y en ese momento, por la fe en Él, en ese mismo momento venimos a ser hijos de Dios. Eso ocurre en un instante, donde nosotros adquirimos una identidad nueva, donde adquirimos vida en el Espíritu, y eso pasa una vez en la vida y pasa en un momento. Pero la santificación y la obra de Dios para transformarnos en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, eso es un proceso que dura toda la vida. Dios siempre querrá perfeccionarnos, Dios siempre querrá llevarnos más a ser como Él es. De esta manera es que Dios saca a luz ciertas áreas, ciertas verdades, cosas que están ahí para perfeccionarnos, para santificarnos, para que cada vez seamos mejores y más como Dios es o como es nuestro Señor, que es el hombre perfecto. Aquí hemos leído un pasaje de un personaje y vamos a ver, en base a esa experiencia o a ese relato que nos cuenta acerca de Ezequías, de ese rey, cómo Dios trata también nuestras vidas. Ezequías fue un buen rey. ¿Cuántos conocen poco de la historia de Ezequías? ¿Lo conocéis? ¿Lo habéis leído en la Biblia? Si no, en casa lo estudiáis. Es muy interesante. Ezequías fue un buen rey. Desde el capítulo 29, ahí en 2 Crónicas relata los hechos, lo que hizo Ezequías. Ezequías hizo unas reformas impresionantes. Ezequías fue un hombre que limpió el templo de toda la idolatría que se había establecido ahí
antecesores. Él restauró el culto, restauró la alabanza, restauró el servicio sacerdotal, celebró la Pascua. Él además, como hemos leído, hizo unas obras incluso para conducir el agua. O sea, hizo reformas espirituales, también trajo muchos beneficios, aún en el asunto natural, ¿verdad? A Jerusalén, a la ciudad y al pueblo, pues que él estaba gobernando, el pueblo de Dios. Fue un gran rey. Quiero que veamos que dice en el capítulo 31, versículo 20-21, dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Dice: en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Y dice al final: buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Fue un gran rey, fue un rey que le temió a Dios, un rey que le buscó, dice que le buscó de todo su corazón y fue prosperado. Porque Dios prospera y Dios bendice a aquellos que le buscan de todo corazón. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si vemos el capítulo 32 y el versículo 32 y 33, al final de lo que hemos leído anteriormente, de la lectura principal, dice: los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí, todos están escritos en el profeta, en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Dice el 33: y durmió Ezequías con sus padres y los sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte en todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Los sepultaron, dice, en el lugar más prominente entre los hijos de David, que eran descendientes de David. El reino del sur, Judá, ahí reinó Ezequías. Por tanto, vemos a un rey que fue honrado por Dios porque él le buscó. Vemos a un rey que fue honrado por el pueblo que le gobernó. Fue un gran rey este hombre, un gran rey, un hombre ejemplar y un hombre que nos debe motivar a buscar a Dios de todo corazón, como él lo hizo, a temer a Dios y a guardar sus mandamientos, a hacer como Él nos manda, porque es una evidencia de que Dios prospera y Dios bendice a los que así lo hacen. Por tanto, es un rey ejemplar en todo esto. Ahora, ¿qué pasa en el versículo 31? El versículo 31, que hemos leído anteriormente, dice: más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país, dice que Dios lo dejó para probarlo, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios lo probó ahí, lo probó. Y esa prueba, ¿qué nos viene a la mente cuando se nos menciona la palabra prueba? Una prueba de Dios. Yo creo que a nosotros, la mayoría de nosotros pensamos en sufrimientos, ¿verdad? En aflicciones, en tiempos difíciles. Eso son pruebas muchas veces de parte de Dios. Pruebas a la manera de Job, ¿verdad? Que lo pasó tan mal, pobre hombre, porque él estuvo pasando unos procesos muy dolorosos, muy duros, de mucho sufrimiento. Pero aquí vemos que no es una prueba que tenga que ver tanto con sufrir o con angustiarse o con pasarlo mal. Fue una prueba donde Dios, dice simplemente Dios, le dejó. Le dejó. ¿Para qué? Para probar todo lo que había en su corazón. Dios lo dejó expuesto a ciertas circunstancias que ocurrirían para que fuera manifiesto lo que había en el corazón de ese rey, de un gran rey, de un gran hombre de Dios, pero que también tenía, por supuesto, sus áreas vulnerables, sus debilidades, sus áreas donde debía ser, pues, quizá perfeccionado, y donde nosotros debemos tomar ejemplo, debemos tomar la palabra para ser perfeccionados, que es lo que Dios quiere y el propósito de este mensaje esta mañana. No hay hombre perfecto aparte de Jesús. ¿Decimos amén a eso? ¿Hay hombre perfecto?
por muy gran hombre o mujer de Dios que seamos, por muy perfectos que seamos dentro de la condición en que nos encontramos, no hay persona perfecta que no necesite la santificación, el perfeccionamiento, el trato de Dios para llevarnos a la estatura del varón perfecto. Y esa estatura, ya digo, no la conseguimos en esta vida. Dios sigue trabajando y eso dura toda nuestra vida. Pero os acordáis, por ejemplo, de Moisés, que dice que era el varón más manso que había sobre la tierra, ¿verdad? Porque Dios tuvo que formar un carácter durante largo tiempo en el desierto, 40 años de trato, para formar un carácter muy manso para poder estar en condiciones de gobernar a un pueblo muy rebelde, un pueblo que estaría continuamente pues quejándose y dando tantas ocasiones, ¿verdad?, para que Moisés dijera, pues fulmina a ese pueblo porque ya no los aguanto. Él le formó un carácter de mansedumbre, ser muy manso para poder soportar con el amor, con la paciencia de Dios establecida ya en su corazón, para poder llevar a ese pueblo 40 años de por el desierto y que pudiera llegar a su fin. Sin embargo, ese varón tan manso que no había vuelto sobre la tierra, lo encontramos, pues que al final, ¿qué hizo con la piedra? Pues golpeó la piedra, ¿verdad? Al final perdió los nervios, perdió los estribos también. Por eso no hay hombre perfecto, no hay persona que no necesite pues ese trato, esa obra de Dios para nosotros, pues sea sacada a luz nuestras verdades. Dios nos deja a veces, nos expone ante cierta situación, ante cierta circunstancia, y ahí nosotros reaccionamos de ciertas formas. Que lo interesante es que seamos humildes, que podamos vernos a la luz de la palabra, compararnos con Cristo, ver qué habla la Biblia, cómo debería ser el comportamiento de un hijo de Dios y cómo reaccioné yo, cómo me comporté yo, que quizá no fue realmente así. Y de ahí pues perfeccionarnos. Dios lo dejó. Tenemos que entender que dependemos absolutamente de la gracia y de Cristo en nosotros, ¿verdad? Para poder ser verdaderos. Porque el momento que Dios nos deja a nuestro aire, nos deja en nuestras fuerzas, en nuestra propia capacidad, podemos estar seguros que de ahí nosotros nos desviamos, no hacemos las cosas bien. Juan capítulo 15, eso lo dijo muy claro, ¿verdad? Si no estáis continuamente dependiendo de mí, como los pámpanos dependen del tronco de la vid, entonces ningún buen fruto podemos dar. Así es que nosotros somos expuestos a veces ante situaciones para que Dios saque a luz cosas que, ya digo, a veces nosotros ni siquiera le damos importancia o pensamos que nos cae. Debemos entender que nosotros nos analizamos y nos juzgamos a la manera nuestra, desde nuestra óptica, desde nuestra perspectiva, pero Dios lo hace desde su óptica, lo hace desde su punto de vista, y eso siempre es más profundo. Nosotros vamos muy superficialmente a la hora de examinarnos. Dios no mira las cosas superficialmente, Dios ve lo profundo. Por eso prueba al hombre, nos prueba y nos mete en situaciones para sacar lo que está profundo, lo que está en la oscuridad que a veces ni nos damos cuenta. Mira, ponemos un ejemplo de eso. Vamos a hacer un contraste en algo que ocurrió al pueblo de Israel y después ocurrió algo semejante a Cristo, al hombre perfecto, al hombre según Dios. Vamos a Deuteronomio un momentito, capítulo 8, versículos 2 y 3. Deuteronomio 8, versículo 2 y versículo 3. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios probó en el desierto a ese pueblo para ver lo que había en el corazón de ese pueblo, y ese pueblo, el pueblo de Israel, si nosotros lo analizamos, vais a daros cuenta que una de las funciones que tiene dentro de la obra de Dios
ese pueblo es que nosotros podamos identificarnos con él, con ese pueblo de Israel, en lo que somos en nosotros mismos, o sea, en nuestra carne, en nuestra condición caída. No quiero explicar mucho acerca de esto, no tengo tiempo, ¿verdad? Pero nosotros, si analizamos este pueblo y nos miramos a nosotros, vemos que mucha parte de nuestro comportamiento, aparte de Cristo, aparte de nosotros, cuando estamos en Él, digamos, manifestándose Él en nosotros, cuando se manifiesta nuestra propia condición caída, estamos manifestando el comportamiento de ese pueblo. Por eso Dios lo probó y Dios nos prueba, Dios nos quiere dar a conocer qué somos en nosotros mismos, para que nos demos cuenta de cuánta necesidad tenemos de depender de Cristo. Y ahí nosotros vayamos a ser perfeccionados, dándole lugar a la nueva criatura y arrepintiéndonos y trayendo a la cruz lo que es la vieja que somos nosotros, ¿no? En nosotros mismos. Por ahí lo probó en el desierto, ahí sacó lo que había a luz en su corazón, dice, y te afligió, dice, y te hizo tener hambre. Una de las cosas que hizo cuando lo probó fue que le hizo padecer hambre en el desierto, dice, y te sustentó con maná, comida que no conociste tú, tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué es lo que quería dar a conocer Dios a ese pueblo? ¿Qué es lo que quería dar a conocernos a nosotros en eso en particular? Si nosotros tenemos hambre, como el pueblo de Israel tuvo hambre, pues ¿por qué clamamos? Pues por comida para nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos centrados, ya digo, desde la óptica humana, desde la óptica natural del hombre. Le queremos dar alimento, queremos sustentar lo que es nuestra vida temporal, nuestra vida aquí en el cuerpo. Pero, ¿qué le quería enseñar Dios a ese pueblo? Oye, no solamente de pan vive el hombre, porque no solamente cuerpo es el hombre. El hombre necesita también una comida espiritual, necesita también un alimento que venga del cielo. Y eso debía enseñar Dios a ese pueblo, ¿cómo? Probándolo, afligiéndolo. Ahora, si vamos a Mateo, en Éxodo 16, ahí está el acontecimiento, ¿verdad? Donde el pueblo, cuando tuvo hambre, empezaron a murmurar contra Moisés y contra Aarón y decir, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, porque hubiéramos muerto por lo menos con la barriga llena, porque ahí nos saciábamos, pero aquí nos ha sacado pues para matarnos de hambre. No, para matarnos de hambre no, pero sí para probaros, para daros a conocer que hay algo más que lo que piensas tú, está lo que piensa Dios, hay algo más que la vida que buscas tú, que es la vida temporal. Hay una vida más allá que la que quiere dar Dios y la que quiere alimentar con pan del cielo. ¿Qué hizo Jesús en Mateo 4, versículos 1 al 4? Cuando también en el desierto tuvo hambre. Mateo 4, 1 al 4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, para ser probado también de alguna forma, ¿no? Ahí se vería lo que estaba en el corazón de Jesús, como se vio en Israel lo que estaba en su corazón. Y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, normal, ¿verdad? Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Precisamente el pasaje que hemos mencionado antes. ¿Qué había en el corazón de Jesús? No había lo mismo que en el corazón de Israel. En el corazón de Jesús estaban claras cuáles eran las prioridades. Y él tuvo hambre y en su cuerpo tenía hambre, pero él sabía que la prioridad está en alimentar la vida interior antes que la vida temporal, digamos. Por eso vemos el contraste ahí. Vemos al hombre perfecto que es Jesús, probando lo que hay en su corazón, y vemos que es aprobado por Dios. En cambio vemos al pueblo de Israel, que representa, ya digo, nuestra carne en su condición caída, que no buscamos primero las cosas de arriba. Yo creo que ninguno de nosotros pasamos un día entero sin comer nada, a menos que estemos en ayuno, ¿verdad? Voluntario. Pero creo que todos nos ocupamos de alimentar nuestro cuerpo, ¿verdad? Yo hago una pregunta no para que levantéis la mano ni digáis yo sí, yo no,
sino para que cada uno se pruebe, para que cada uno, ante lo que nos habla la palabra y nos prueba, pues podamos delante de Dios reconocer nuestras verdades. ¿Cuántos, si nos falta el tiempo para ir al trabajo, sacrificamos el desayuno para así alimentar nuestro espíritu leyendo la Biblia, o orando, o estando pues, en una comunión con Dios, o decimos, ya oraré después, me voy al trabajo, pero primero lleno mi estómago? O sea, ¿a qué le damos prioridad? Eso debemos entender, que Dios nos quiere perfeccionar, porque nosotros vemos desde nuestra óptica, nos medimos con nuestra regla, pero Dios nos quiere cambiar la mentalidad, quiere que adquiramos la mente de Cristo, del hombre perfecto, para dar prioridad a la que es primero. Aquí si vemos este personaje que estamos estudiando, Ezequías, vemos qué pasó cuando fue dejado por Dios para probarlo. Vamos por favor a Isaías 39. También está en 2 Reyes 20, del 12 en adelante, pero lo veremos en Isaías. Isaías 39. Son enviados estos hombres desde Babilonia y vemos lo que ocurre. Vamos a identificar ahí por lo menos dos áreas donde Ezequías no aprobó, que digamos, no se comportó como debía ser. Dice, en aquel tiempo, Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro. Fijémonos bien en los detalles, fijémonos bien, dice. Se regocijó con ellos Ezequías, les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. Dice, no hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Les mostró todo lo que había en su casa, todo lo que había en sus tesoros. Dice, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Les enseñó, en pocas palabras, su gloria. Su gloria. Todo lo que les enseñó, dice, era lo que estaba en su casa, en sus tesoros, bajo sus dominios. Y eso es una manifestación de orgullo, porque no le mostró la casa de Dios para decir, mira qué Dios tan grande que tenemos aquí en Israel. Ese Dios es el que hace prodigios, ese Dios es el que ha sanado mi cuerpo, ese Dios es el que ha provisto todo lo que tenemos. Él se limitó de alguna forma a enseñar todo, pero ¿todo qué? Todo lo que estaba en su casa. Fijaos cuántas veces aparece su casa, sus tesoros, pero no aparece la casa de Dios. No aparece de alguna forma el darle la gloria a Dios, sino que Él exhibió su propia gloria. Y eso es lo que estaba en su corazón. Fue probado por Dios y se manifestó su orgullo en esa prueba. En ese dejar expuesto, a ver qué pasará si lo dejamos expuesto a esa circunstancia, a esa experiencia. Y ahí se manifestó. Si vemos cuando le cuenta a Isaías, Isaías ahí le pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes son estos de la medida que han visto? Y él como que está eufórico. Yo veo en un tono como de euforia, ¿verdad? Han venido de muy lejos. De Babilonia han venido. Y les he mostrado todo. Nada dejado que no demostrase. Yo creo que era como una exhibición, ¿verdad? Y ante Israel manifiesta todo esto. Eso es pecado, ¿sabes? Eso no es bueno, eso es orgullo del hombre. Hasta las propias piedades nuestras, hasta aquellos logros, aquello tan
bueno de Dios que podamos tener en nosotros, hay que saber manejarlo. Porque yo, os lo digo por experiencia, yo me he visto ante situaciones donde de alguna forma Dios me dejó ahí para probar, para ver qué había en el corazón. Y yo os puedo testificar por experiencia propia que a veces las cosas buenas, cosas que no son propias, sino que son de Dios, cosas que están ahí porque es Cristo el que se estuvo manifestando. Y esas piedades, o eso bueno, eso positivo, podríamos decir, que pueda haber en uno, fácilmente se convierten en pasto para el orgullo, para exhibirlo, para de alguna forma mostrar. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. El hombre perfecto no manifiesta esto. Lo manifiesta el hombre natural. Que somos en nuestro Dios. Fijaos que dice Proverbios 12, versículo 23. Proverbios 12, 23. Para que veamos un poquito sobre lo que estamos hablando. El hombre cuerdo, dice, encubre su saber. El hombre cuerdo encubre su saber. Si eres sabio, si eres cuerdo, si tienes sabiduría de Dios, si Dios ha puesto una gracia en ti para eso, que es para que lo exhibas y lo publiques en tu orgullo, como Ezequías exhibió y publicó sus tesoros y toda su gloria, no es para eso, no es para que encubras eso, no lo manifiestes para orgullo tuyo, manifiéstalo para edificación de otros que para eso te fue dado, y que sea Dios el que se glorifique en él, ¿verdad? Mira que ver otro proverbio, 24:17. 24:17. ¿Cuánto nos alegramos cuando de alguna manera Dios nos vindica, ¿verdad? Nos manifiesta pues, nuestra justicia, nuestro buen comportamiento, lo que nosotros hicimos bien frente a quizá otros que hicieron mal. Y así aún los salmos dice, tú calla ante Dios, espera que Dios exhiba tu justicia como el mediodía, dice. No te alteren ni te exaltes en hacer lo malo. Pero fijaos que dice aquí, el 24:17, si eso ocurre, nos da el consejo. Y dice, perdón, el 24:17, dice, cuando cayere tu enemigo, ¿qué dice? No te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Eso es un comportamiento santo, donde no nos alegramos cuando vemos el mal o la venganza aún sobre aquellos que podríamos tener razones para pretender venganza sobre ellos. Eso manifiesta un carácter que ha madurado, un carácter que ya no es de un hombre carnal, sino de alguien que ha sido perfeccionado. Pero por eso Dios nos deja ante ciertas circunstancias a veces para que seamos probados y se vea lo que hay realmente en nuestro corazón. ¿Qué actitudes, qué intenciones? ¿Cuáles son nuestras verdades que están ahí? En el versículo 5 al 8 de Isaías, donde estábamos, en el capítulo 39, podemos ver otra reacción pues, bastante interesante en Ezequías. Dice, entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. Aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Eso es lo que le dijo Isaías a Ezequías. ¿Cuál fue la reacción de Ezequías aquí? Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es, ¿qué? Es buena. Es buena. ¿Por qué? Y añadió, dice, a lo menos habrá paz y seguridad en mis días. ¿Es una reacción buena esta? Es una reacción egoísta. ¿Verdad que sí? No me importa lo que me pasen a mis hijos. Me basta porque yo esté en paz. Si yo estoy en paz en mis días, y cuando yo ya me he ido de este mundo, vienen calamidades y vienen todo eso, pues,
Es buena la palabra, yo estaré en paz por lo menos. Yo quiero que pensemos en algo bastante concreto con lo que nos estamos moviendo ahora. ¿Cuántos aman y esperan la venida de Cristo? ¿Cuántos amamos la venida de Cristo? ¿Deseamos que Cristo venga? Yo creo que es el anhelo de todo cristiano, ¿verdad que sí? O debería serlo. Ahora, si estudiáis lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, vais a ver que Pablo dice: no os engañe nadie, ni estéis confundidos, porque no se manifestará Cristo sin que antes venga el hombre del pecado, el anticristo, que se manifiesta. Y si ahí vemos lo que nos explica Mateo 24 y todo esto, vemos que a la iglesia, a los hijos de Dios, les espera mucha aflicción. Estamos hablando de esto con Manuel de camino hacia aquí. Estamos hablando de esto. Antes de la venida de Cristo viene tiempo de mucho sufrimiento, de mucha angustia para la iglesia. Hay un sufrimiento que le corresponde al pueblo de Dios, y hay un sufrimiento que le corresponde al mundo por el juicio, por el pecado. Pero a nosotros nos toca sufrir persecución, nos toca sufrir el embate, porque el anticristo, ese que se opone a Dios y a todo que es objeto de culto, va a arremeter pues con toda su fuerza. ¿Contra quién? Contra los hijos de Dios. Ahora, si viniera de alguna forma la voz de Dios y nos dijera: oye, te doy a escoger, la venida de Cristo está cerca, ahora yo te propongo algo, ¿qué prefieres? Que venga antes, pero tú ser quien vas a pasar toda esa tribulación, todo eso que está anunciando en la palabra, o prefieres que lo retarde un poquito más y que sea otra generación futura la que viva ese sufrimiento, y así tú estarás en paz? ¿Qué le contestaríamos a Dios viendo todo lo que va a venir? O sea, os lo dejo para que la palabra pruebe vuestro corazón, así como el mío mismo. Y os digo una cosa: Jesús, el hombre perfecto, no dejó los sufrimientos para nosotros. Él vino a tomarlos para sufrirlos él, para que otra generación, nosotros, podríamos decir, ¿verdad?, fuésemos librados de todo aquello que precisamente merecíamos, y vino él a asumir ese sufrimiento. Ese es el corazón del hombre perfecto, el que no busca, el que no es egoísta, el que no busca el bienestar propio o la bendición a mí, pues, y no me importa tanto lo que le pasen a los demás. Esas son cosas en que Ezequías fue probado. Dios lo dejó ahí ante una circunstancia, ya veis, no fue un sufrimiento o algo angustioso que pasaba, simplemente Dios lo dejó en eso que ocurrió. Les mandó a eso de Babilonia, y ahí se manifestó lo que había en el corazón, que había entre otras cosas por lo menos esas dos áreas que estaban rectas delante de Dios. Hubo orgullo y hubo egoísmo. ¿Cuántas manifestaciones nuestras ante ciertas situaciones no están sacando verdades que están ahí, y que si nos sinceramos y nos analizamos conforme a lo que la palabra nos muestra para que nos juzguemos, no nuestras propias reglas, no nuestras propias mentalidades, pues nos podemos dar cuenta de que necesitamos ser perfeccionados, que no somos como el hombre perfecto, que no somos como Cristo, sino que hay mucha manifestación todavía egoísta, orgullosa y en tantas formas, ¿verdad? Y en cuántas cosas que tendríamos que hacer y quizás no hacemos, ¿verdad? Cuántas oportunidades quizás nos da Dios de poder testificar a alguien, pero la vergüenza, el temor, lo que sea, nos detiene para no hacer también lo que sí tendríamos que hacer. Todo eso manifiesta nuestras verdades, y Dios las saca a luz y nos pone a prueba, no para echarnos en cara: mira lo malo que eres, o mira todo lo que hay en ti, y como pues para juzgarnos o reprocharnos eso. Dios no viene para eso. Dios viene para que reconozcamos nuestra condición y para que nos aferremos a Cristo, porque dependiendo de Él es que nosotros podemos ser transformados.
Y esas imperfecciones y todo eso que Dios quiere santificar, pues lo sea, y seamos perfeccionados. Así como hemos entregado nuestra vida a Cristo para crear una nueva identidad, ¿por qué no le entregamos también nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestras formas de actuar, nuestras reacciones ante tantas cosas que nos ocurren durante el día, ¿verdad? Para que podamos comportarnos y andar en este mundo como Cristo anduvo, como es propio del Hijo de Dios, para adquirir también su carácter. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Vamos a orar para finalizar y pedirle al Espíritu Santo que trabaje con esta palabra en nuestros corazones.